Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, buenas tardes, maestro. Ay, no los escucho. Yo no los escucho. Háblenme, por favor. Nosotros a usted, sí. Ah, ya escuché a Fabio. Gracias. Bueno, vamos a comenzar rápidamente porque vamos muy lentos. La vez pasada, ay, no sé, chicos, he tenido varios problemas familiares, así es que una disculpa, ¿sale? Estoy tratando de ponerme al corriente por lo de oscilaciones, más que nada. Entonces, hoy vamos a ver ley de Gauss, ¿sale? Entonces, ahora que veamos ley de Gauss, se van a dar cuenta que pues nos facilita mucho la vida porque ya no van a salir esas integrales que teníamos para obtener el campo de algo. Por ejemplo, en el examen, no sé cómo les fue con la media esfera, o creo que era medio cascarón, ¿no? No me acuerdo si era medio cascarón o medio volumen de una esfera, no me acuerdo qué era. Entonces ahí no sé cómo les fue con las integrales, ¿verdad? Porque tampoco estaba tan simple. Y con ley de Gauss, pues nos vamos a dar cuenta que es mucho más fácil determinar el campo para 3 tipos de simetrías, que son las únicas que vamos a ver, ¿sale? Entonces nada más hay que ir recordando, por ejemplo, en la última clase, creo, vimos líneas de campo, ¿verdad? Las líneas de campo es algo que nosotros no podemos ver a simple vista, pero que nos indican cómo es el comportamiento del campo en ciertas regiones. Nos puede indicar si el campo es más intenso o si el campo tiene una intensidad baja. Si ciertas líneas de campo también nos pueden decir qué tipos de cargas hay o qué distribuciones de cargas hay en el espacio, y etcétera. Entonces, a partir de eso, de líneas de campo, nosotros vamos a definir algo que se llama flujo, ¿sí? Flujo eléctrico. Y el flujo eléctrico es como cuando ustedes pueden definir cualquier tipo de flujo, por ejemplo, agua que corre, ¿no? Imagínense un río. Entonces yo puedo definir un flujo de agua y puedo decir, bueno, pues voy a definir flujo como la cantidad de agua que pasa a través, por ejemplo, de una espira circular, ¿no? Es un alambre. Imagínense que ustedes hacen un alambre en forma de círculo y con un radio determinado, y luego van al río y dicen, pues yo voy a medir la cantidad de agua que pasa a través de esta espira, no sé, en un tiempo determinado. Entonces, a eso yo le puedo llamar flujo, ¿sale? Y algo análogo vamos a definir nosotros en electricidad. Vamos a decir, bueno, pues ahora si yo tengo una carga puntual y le encierro, no sé, en algo, en una superficie, por ejemplo, en una cajita, pues yo quiero determinar la cantidad de líneas de campo que pasan a través de esa caja. Entonces a eso se le llama flujo de campo eléctrico, ¿sí? Si se fijan, es muy parecido a lo que les digo, a la analogía con el río. En el río nada más lo que pasa pues es el agua a través de la espira, y acá pues sería como la cantidad de líneas de campo eléctrico que pasan a través de una superficie. La superficie obviamente es una superficie imaginaria, ¿sí? Vamos a ver que son superficies imaginarias, pero que a partir de sus dimensiones como largo, ancho, altura, etcétera, todo eso, yo puedo determinar el flujo de campo eléctrico, ¿sí? Y vamos a ver que es mucho, mucho más fácil utilizar esa herramienta, porque no aparecen ¿cómo se dice? No aparecen las integrales que aparecían. Entonces, bueno, teniendo en mente eso que les dije, la analogía, ¿sale? De que yo voy a un río y quiero medir la cantidad de agua que pasa a través de una espira y con eso determinar el flujo, pues con eso vamos a
a definir lo que es flujo eléctrico, ¿sí? Entonces vamos a comenzar con esto y el título sería, espérenme, ley de Gauss. Ley de Gauss. Pero antes, ¿verdad? De definir la ley de Gauss, pues vamos a definir flujo eléctrico. Flujo eléctrico. Aquí vamos a poner flujo eléctrico. Y vamos a comenzar con la analogía, ¿no? Con la analogía que ahorita les mencionaba. Entonces, flujo eléctrico. Considerando que fluye agua en un río, coma, y se quiere determinar la cantidad de agua que pasa a través de una espira. La vamos a poner circular, puede ser cuadrada, rectangular, como sea, una espira rectangular, coma. Tenemos lo siguiente, fíjense bien. Si yo tengo el río, ahí está. Si tengo el río, pues yo me imagino que el agua va fluyendo, ¿no? Aquí tengo el agua. Obviamente, si va fluyendo es porque va a una velocidad v, ¿no? Entonces aquí vamos a determinar que cierta cantidad, que tiene una velocidad constante, ¿no? Entonces tiene una velocidad v. Y luego, imagínense que yo tengo una espira circular. Ya les dije que esa espira circular, pues realmente es un alambre que tiene forma de círculo, ¿verdad? Y quiero determinar qué cantidad pasa a través de este alambre. Entonces, imagínense que yo tengo esto, ¿sí? Y quiero determinar la cantidad de agua que pasa a través de él. No me importa lo que pasa a los lados, no. Me importa la cantidad que pasa a través de él. Este círculo tiene un área A, ¿verdad? El área A, pues obviamente como es un círculo, es pi por r cuadrado. Entonces de aquí nosotros vamos a saber que la cantidad de agua que pasa a través de esto depende del área, porque si el círculo fuera más grande o más pequeño, pues el flujo es menor, ¿sí? Entonces tenemos eso. Y aquí vamos a considerar la velocidad del agua, que puede ser cualquier fluido. La velocidad del agua se considera constante. Obviamente esto en la realidad no es verdad. Constante en todos los puntos del fluido, en todos los puntos del fluido. Aquí es como si ustedes vieran las moléculas y todas las moléculas del agua van a velocidad constante y una detrás de la otra, ¿verdad? Entonces nosotros nos damos cuenta que aquí la cantidad de agua que pasa a través de esto pues varía con el tiempo, ¿verdad? Entonces vamos a decir esto. La tasa, vamos a poner aquí, la tasa de flujo volumétrico es, ya llevaron cálculo. ¿Se acuerdan de las tasas ahí ven unas aplicaciones en cálculo donde ven tasas, ¿cómo les decían? O razones de, ¿cómo será? Razones de cambio, ya me acordé.
Esto de tasa de flujo volumétrico es como la razón de cambio del flujo volumétrico. ¿Alguien me puede decir cómo se escribe o cómo se define? ¿Sí me entendieron la pregunta o no? ¿Qué es una razón de cambio? Cuando cambia cierta cantidad de un momento a otro, ¿no? Exacto. Exacto, de un momento a otro. Entonces es el cambio de una cantidad física respecto al tiempo. Prácticamente, o sea, es una derivada, ¿verdad? Si aquí estoy hablando, gracias, Fabio. Si aquí estoy hablando de una tasa de flujo volumétrico, es porque está cambiando el volumen del agua respecto al tiempo. Entonces voy a ponerlo esto como una derivada. Sería la derivada del volumen respecto del tiempo. Ojo, no vayan a confundir volumen con velocidad, ¿eh? Acá tengo una V vector. Entonces, aquí me dice cómo varía la cantidad, el volumen de agua que pasa a través de este alambre respecto del tiempo, ¿sí? Entonces, y si yo considero que la velocidad es constante, fíjense bien, esto lo puedo poner como la derivada respecto del tiempo, ¿sí? Del volumen, pero el volumen que pasa a través de esta agua, pues sería el área. A ver, déjenme ver si se lo puedo poner así. Esto es igual. Espérenme. Ya estaba. Ok. Esto lo puedo poner en términos del área por la velocidad, ¿sale? A ver, espérenme. Ay, se me fue. Este lo puedo poner como, fíjense, sería la derivada respecto del tiempo de el volumen, que el volumen ya sabemos que es área por una unidad de longitud, que la voy a poner, ¿cómo la pondré? X, ¿no? Así. X. Algo así. Esta área sería el área de esto y X sería como el desplazamiento. Por ejemplo, yo puedo determinar la cantidad de agua, un volumen de agua en, por ejemplo, en este punto, ¿no? Y sería esta cantidad. Y luego puedo incrementar X y va a ser una cantidad más grande. Entonces, el volumen es un área por una longitud. Y esto, si yo lo pongo así y pongo que el área es constante, voy a tener que es área por la derivada de X respecto de T. ¿Sale? Y esto no es más que una velocidad. Entonces, esto lo puedo poner como área por velocidad. Aquí es magnitud, ¿eh? A ver si no la confunden con con lo otro. Vamos a poner así, ¿cómo la pondré para diferenciarla? Bueno, V, así, pequeña, ¿no? Entonces, ya el cambio en el volumen respecto del tiempo, pues simplemente yo lo puedo poner, el cambio en el volumen es igual al área por la velocidad, ¿sí? Entonces aquí, pero aquí es escalar, ¿sale? Este sería como el caso donde el área es totalmente perpendicular al flujo del agua, ¿verdad? Y la velocidad, como la velocidad va sobre el agua, pues sería que el área y la velocidad los pusiera yo como dos vectores perpendiculares. Pero no es el caso general. El caso general es cuando esto puede estar inclinado, lo pueden inclinar más hacia acá, lo pueden poner así sobre la superficie y ahí habría un flujo cero, ¿verdad? Si el círculo estuviera sobre el agua. Entonces, realmente aquí tenemos que generalizar esto porque este es un caso especial cuando los dos son perpendiculares y es a lo que voy.
Entonces, para generalizar la posición se me fue el nombre de esa cosa, del espira, tenemos que, entonces aquí la espira, fíjense, voy a ponerlo de nuevo, voy a poner el agua, aquí tengo el agua, pero entonces la espira puede estar de cualquier modo, ¿verdad? La espira puede estar perpendicular, así, puede estar más inclinada, ¿cómo la inclinaré? No, pues más bien la dibujo yo. Puede estar, ay, no, puede estar, ay, ténganme paciencia, así, ¿no? Puede estar así, bueno, más o menos, ¿eh? O puede estar sobre el agua. Entonces, aquí el único vector que no cambia, pues es el vector velocidad constante que va hacia allá. Pero como la posición de la espira puedo yo moverla, puedo inclinarla a diferentes formas, puede estar totalmente perpendicular, puede estar con una orientación hacia acá, con una orientación hacia acá, puede estar sobre el agua. Entonces aquí realmente lo que veo es que el vector normal, que es el vector del área, ¿verdad? Pues se mueve. Ay, espérenme tantito, que viene la basura. Bueno, ahorita voy. Entonces aquí el vector normal pues tiene diferentes orientaciones y por lo tanto nosotros para que sea un producto nosotros vamos a poner esto. Vamos a poner aquí el vector, aquí para el área, si lo pongo como vector iría así. Acuérdense que va siempre perpendicular hacia afuera. Aquí iría así, ¿no? Aquí iría así el área. Entonces, el único que no cambia, permítanme. Listo, ya, perdone. Disculpen mis dibujos. Bueno, entonces les decía, como este vector del área puede estar orientado, bueno, orientado de acuerdo a la orientación de la espira, pues nosotros tenemos que generalizar la expresión anterior porque aquella se cumple solamente cuando el vector área y el vector velocidad son paralelos, había dicho que perpendiculares. En este caso serían perpendiculares, cuando va hacia arriba, ¿verdad? Entonces, como veo, esto realmente, si recordamos cálculo, pues nos indica que para tener una forma escalar, obviamente tenemos que usar el producto punto entre estos dos vectores, porque solamente este producto denota un escalar, ¿verdad? Entonces, para generalizar, nosotros vamos a tener que el cambio en el volumen respecto del tiempo, yo lo puedo poner como el vector área punto el vector velocidad. Y nos vamos a dar cuenta, fíjense bien, el flujo es máximo, ¿verdad? Es máximo cuando estos dos vectores son paralelos, porque aquí me quedaría el área por la velocidad. Pero cuando ustedes empiezan a orientarlo y el mismo sentido común nos los dice, si lo oriento así va a pasar menos agua que en este caso, si lo oriento así pues va a pasar menos agua y hay un límite
cuando el flujo es 0, ¿en qué orientación el flujo es 0? Paralelo. Cuando tengo esto, ¿verdad? Cuando el vector área es perpendicular al vector velocidad, en este caso el flujo es 0. Entonces, realmente esta sería la variación del volumen de agua respecto del tiempo. Entonces, vemos que simplemente es un producto punto entre los vectores. Y fíjense bien, hasta aquí acaba la analogía porque a mí lo que me interesa pues es que nosotros entendamos esto, ¿verdad? Esta parte. Porque a partir de esto vamos a definir el flujo de campo eléctrico, que es más o menos lo mismo. De hecho, es lo mismo. Sí, las líneas que tengo aquí que representan el agua prácticamente serían las líneas de campo eléctrico. Y esto, que es mi espira, acá lo voy a utilizar de acuerdo a la simetría del problema. A veces van a ser cajas, esferas, cilindros, etcétera. ¿Sí? Pero la idea original es esto, es lo del flujo, ¿sale? Entonces voy a cambiar de pizarra. Si tienen alguna duda, me dicen. Y vamos a ver flujo de campo eléctrico, ¿sí? Entonces, se define, ay no, se define como la cantidad de líneas de campo eléctrico que pasan a través de una superficie. No voy a decir qué tipo de superficie porque eso depende de la simetría de nuestro problema, ¿sí? Entonces, en este caso, fíjense bien, en el caso del agua, aquí, yo tengo el área y la velocidad, pero acá el campo, que en este campo es un campo de velocidades, en este ejemplo es un campo de velocidades, en el mío va a ser el campo eléctrico, ¿sí? Entonces simplemente vamos a sustituir esto por el campo eléctrico y vamos a decir la cantidad de flujo, que en este caso para la cantidad de flujo vamos a utilizar esta letra. Esto es como el de phi de t, ¿sí? El flujo de campo eléctrico se va a definir como E punto A, ¿sí? Aquí E representa la velocidad y A sigue siendo el área de una superficie. Entonces, así se define el campo eléctrico, como el campo, producto punto, con el área, ¿sí? Entonces, pudiéramos imaginar que esto es como la medida de la cantidad de líneas que pasan a través de una superficie, simplemente eso. Por ejemplo, para una carga puntual, si yo tengo una carga puntual positiva, ¿no? Aquí tengo la carga Q. Esta carga puntual, nosotros ya sabemos que sus líneas de campo son líneas rectas, ¿verdad? Que salen de la carga, que están muy cercanas aquí para puntos cercanos a la carga y luego se van abriendo. Eso significa que la intensidad de campo eléctrico va disminuyendo, ¿no? Algo así. Tengo esto. Entonces, en esta región las líneas de campo me indican que el campo es más intenso y que conforme me alejo para puntos lejanos, pues disminuye la intensidad, ¿sale? Entonces, yo me puedo imaginar que el flujo de eléctrico para esto, por ejemplo, si yo encierro esto en una esfera, ¿no? Ay, espérenme. Ay, se me cayó la pluma, perdón. Ok, si yo encierro esto como en un cascarón, yo puedo medir el flujo de campo eléctrico, ¿no? Entonces esto lo vamos a encerrar en un cascarón. Lo encierro en un cascarón y yo podría medir, bueno, en un cascarón, así. Yo podría medir las líneas de campo eléctrico que pasan a través de esta superficie. ¿Sí?
Ahí está. Entonces, yo puedo medir el phi, el flujo de campo, ¿sale? Entonces, este sería como un ejemplo. Obviamente, vamos a decir, en el punto cuando el campo eléctrico y el vector área tienen la misma dirección, es decir, son paralelos, el flujo de campo es máximo. Y cuando el campo, el vector campo y el área son perpendiculares, pues el flujo de campo es mínimo y es decir, es 0, ¿verdad? Entonces, eso sería todo, ¿sí? Entonces, así se define flujo de campo eléctrico. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Dudas? ¿Qué representaba la primera letra de ahí de la ecuación? ¿Sí ¿Cuál letra? ¿Esta? ¿Sí? Sí. ¿Esta? Esto. Aquí yo les dije que esta era una razón de cambio del volumen respecto del tiempo. Esto es un flujo, ¿sí? En este caso es un flujo de agua. Pero yo esto lo cambié por el phi. Va a representar el flujo de campo eléctrico. Este es flujo de campo eléctrico y área, ¿sí? Entonces, el flujo, pues son las cantidades de líneas que pasan a través de una superficie. Y vamos a poner aquí las unidades del flujo eléctrico en el sistema internacional, pues nosotros, el SI mayúscula, del sistema internacional, pues son las unidades de campo eléctrico, las unidades de phi, es igual a las unidades del campo eléctrico por las unidades del área. ¿Alguien me puede decir cuáles son las unidades del campo eléctrico? Ya lo vimos. ¿Cuáles? No los escucho. Coulomb sobre Newton. No es Newton sobre Coulomb. Sí, Newton sobre Coulomb. Es fuerza sobre carga, acuérdense. Newton sobre Coulomb por metro cuadrado. Esas van a ser las unidades del flujo de campo eléctrico. Y aquí nada más poner una nota, ¿sí? Respecto al vector área. Nota. El vector área, el vector de área, se denota, bueno, más bien el vector área es, y nosotros sabemos que es la magnitud a vector igual a su magnitud de n gorrito. N gorrito es el vector unitario, vector perpendicular al área y se dirige al exterior de la superficie. Al exterior de la superficie. En algunos casos, bueno, en algunas áreas de la física, lo ponen algunas veces hacia adentro, así como que hacia acá. Por ejemplo, en este ejemplo que les puse, el área pues sería un vector perpendicular en cada punto de la esfera. Esto sería n gorrito o lo podemos poner como A vector, ¿verdad? Entonces, esto es un vector unitario perpendicular al área y se dirige al exterior de la superficie. Por ejemplo, en este caso yo tengo la esfera, trazo un punto y en ese punto tiene que ser perpendicular, ¿sale? Y
Y nada más. Entonces, ya que vimos flujo de campo eléctrico, vamos a ver lo siguiente. Voy a cambiar de pizarra. Ahora, fíjense bien, vamos a imaginarnos, por ejemplo, yo aquí nada más les puse una carga puntual, ¿verdad? Y que puedo determinar su flujo, o yo imaginándome una superficie y determinando la cantidad de líneas que pasan a través de ella. Pero ahora, ¿qué pasa si en lugar de tener yo una carga puntual, tengo una distribución de carga? Es decir, tengo una línea, por ejemplo, una línea continua de carga y quiero saber el flujo que... Bueno, una línea no, sí puede ser una línea. Sí, una línea. Pero ahora ya la distribución es continua, pues entonces en ese caso ya cambia lo demás, ¿verdad? Y vamos a poner eso. En el caso en que el campo eléctrico no es uniforme, Si se fijan, cuando estamos en el ejemplo de la cantidad del agua, les dije que es constante, ¿no? Entonces, la expresión anterior que les di es cuando el campo es constante uniforme. Significa que el campo es el mismo en todos los puntos. Pero en ningún ejemplo, porque cuando ustedes determinan, no, ahí sí es constante, pero no, de la lámina no. Por ejemplo, de una varilla, pues decíamos, el campo en un punto dependía del punto. Por ejemplo, en el eje X puede depender de X y de Y, o de X, Y, Z, etcétera, ¿no? Entonces, no es uniforme. El campo en general varía de punto a punto, ¿sí? Entonces, ese hecho tiene que tomarse en cuenta y determinar una ecuación para el flujo cuando el campo no es uniforme. Y en ese caso el área se tiene que dividir en diferenciales de área, ¿sí? Como para medir la cantidad de línea que pasa a través de un cachito de superficie y luego integrarla para obtener el campo total. Entonces, en el caso en que el campo eléctrico no es uniforme, es decir, varía para cualquier punto en el espacio o en el plano se reduce. Debe considerarse o más bien las líneas de campo que pasan a través de un diferencial de área. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, voy a seguir como ejemplo. Ahora no sé qué distribución de carga crea un campo, ¿no? Imagínense que tengo una adición ahí que no sé quién es. Tengo este es mi objeto cargado. Y yo solo sé que hay campo eléctrico, ¿no? Pero pues no es uniforme. Entonces yo puedo tener un campo aquí, un campo acá, así, ¿no? Etcétera. No es uniforme. Entonces lo que hago yo es decir, bueno, pues voy a poner una superficie que encierre cierta región y pues voy a hacer una esfera porque es muy fácil. El campo depende de cada punto, ¿sí? Que es el caso real. Si yo mido el campo aquí, pues es diferente que el campo acá y el campo acá. Entonces el campo no es uniforme. Como no es uniforme, yo lo que voy a hacer es trazar un diferencial de área sobre la superficie, ¿sí? Aquí un
de área y tiene que ser diferencial de área vector con su n vector, ¿sí? Y como no es uniforme, pues yo voy a sumar todo esto y nosotros sabemos que al sumarlo, pues es integrarlo. La cantidad de flujo que pasa a través de ese diferencial, pues va a ser un diferencial de flujo que va a ser el campo eléctrico que pasa E punto dA, ¿verdad? Esta es la cantidad de campo eléctrico y obviamente es un diferencial de flujo. Si yo quiero el flujo total, simplemente el flujo pues va a ser la integral doble, porque es de área, la integral doble, ¿sí? De E punto dA. Entonces, aquí yo estoy integrando, ahora sí tengo el flujo total porque integro este diferencial de área en toda la superficie. ¿Sale? Así sería la definición general de flujo eléctrico. Entonces, aquí ponemos definición general de flujo eléctrico. Y esta ya incluye cuando el campo eléctrico es uniforme, que realmente no, y en casi ningún problema es uniforme, y cuando el campo es no uniforme. Entonces, esta es la más general, ¿sale? Y aquí nada más, pues sabemos que es una integral doble, pues entonces una integral de superficie. Y esto vale para cualquier superficie cerrada. Entonces, expresión válida para cualquier superficie cerrada. Que solamente vamos a utilizar 3, ¿sí? 3 superficies. Vamos a utilizar las cajitas, las esferas y los cilindros. Pero son, ¿cómo se dice? Son, se me fue la onda. Voy a cambiar de pizarra. Entonces, vamos a poner aquí. Ley de Gauss. Ley de, ahora sí, a partir del conocimiento de flujo, vamos a definir o a establecer la ley de Gauss. Ok. Y vamos a comenzar con un ejemplo básico. Vamos a decir, obtenga el flujo de campo eléctrico para una carga puntual Q, ¿sí? En el espacio, ¿no? Entonces, yo tengo, eres el ejemplo que les puse hace rato, una carga puntual Q, la vamos a poner positiva, por ser el ejemplo, la vamos a poner positiva aquí, esto es Q. Sus líneas de campo, líneas perpendiculares, bueno, son líneas rectas y así, ¿no? Entonces, quiero determinar el flujo de campo eléctrico. Entonces, aquí yo esta la voy a encerrar, como es una carga puntual, voy a encerrar en una esfera, ¿no? Va a ser mi superficie gaussiana. Entonces, la voy a encerrar aquí y voy a medir ¿sí? Entonces, tengo que hay un campo eléctrico aquí. Medir phi. ¿Sale? Entonces, tiene cierta área
esta superficie tiene cierta área, ¿verdad? Y pues tiene su vector normal, ¿sale? Entonces, nosotros recordamos de la definición de campo eléctrico. Entonces, para una carga, aquí para una carga puntual, el campo eléctrico está dado por lo siguiente. Ahora, está dado por lo siguiente. Campo eléctrico, vector igual a la K por la Q entre, si quieren verlo como R mayúscula, no, entre R cuadrado por R gorrito. Esta es la misma expresión de R cubo, ¿sale? Nada más que aquí, si pongo este R gorrito como R vector entre R, pues ya se me hace R cubo por R vector. Es lo mismo. Entonces, en general es esto. Este sería el campo eléctrico si yo ubico esta en el 0, 0, en cualquier punto del espacio, donde R es la distancia de la carga al punto de campo, ¿sí? Ese sería el campo eléctrico. Y el diferencial de área, aquí lo voy a poner, el diferencial de área, yo estoy utilizando una esfera, ¿sí? Como estoy utilizando una esfera, ¿alguien me puede decir cuál es el diferencial de área de una esfera? No los escucho. ¿Cuál? No los escucho, chicos. Si supiera, se lo diría, maestra, la verdad. Es R cuadrada, seno de teta, diferencial de phi. R cuadrada, a ver. R cuadrada, ajá. ¿Seno de teta qué? Seno de teta, diferencial de teta y diferencial de phi. Exacto. Les dije que esta información venía en el... A estas alturas ya deberían saberlo, pero bueno. Bueno, entonces este es el diferencial de área. Ah, pero diferencial de área vector. Como yo estoy poniendo esta superficie, ¿verdad? Para medirlo, pues entonces voy a utilizar una esfera que tenga radio constante y cuando el radio es constante, el diferencial de área en esféricas es R gorrito. Es decir, el vector N uniforme, N gorrito es R gorrito, ¿sale? Entonces ya tengo aquí el diferencial de área, entonces el flujo eléctrico es igual a la doble integral de E punto dA. Entonces, esto es igual. Ahorita todavía no pongo los límites hasta que lo sustituya de KQ sobre R cuadrado por R cuadrado seno de teta de teta de phi R gorrito punto R gorrito. Entonces aquí imagínense que el radio de la esfera es R mayúscula, ¿sí? Entonces aquí, ahí es seno de teta. Se ve muy fea, seno de teta. Como tengo la esfera completa, la integral de teta, que es el ángulo azimutal, va de 0 a pi. Entonces, aquí es de 0 a pi
Y la integral sobre phi, como es toda la esfera, pues va de 0 a 2pi. Ese es el ángulo polar. De 0 a 2pi. Y antes de realizar la integral, yo me doy cuenta aquí que es r cuadrado entre r cuadrado me da 1, ¿verdad? Entonces no hay integral de r. Y este producto punto r punto gorrito, punto r gorrito es 1 también. Entonces solo me queda la integral, esta doble integral. Y esto como es constante, pues sale. Entonces el flujo de esa carga puntual es K por Q, ¿sí? Y cuando integro el seno de teta es, ¿qué es? ¿Coseno o menos coseno? Menos coseno. Menos coseno. Entonces esa va a integrar, voy a poner aquí, me queda aquí por la integral de 0 a 2pi de menos el coseno de teta evaluada de 0 a pi de phi. Y cuando hago esta integral me queda menos coseno de pi es menos 1, por menos me da 1, menos coseno de 0, menos más coseno de 0 me da 2. El resultado de esta integral es 2, entonces me queda que es 2 veces K por Q por la integral de 0 a 2pi del de phi. Y eso es igual, pues la integral del diferencial es phi, evaluado de 2pi a 0, pues 2pi. 2pi por 2 me queda 4pi K por Q, ¿sí? Entonces voy a cambiar de pizarra. Ahí voy a tener que el flujo eléctrico es 4pi K por Q. 4pi K por Q. Pero la K, acuérdense que también la podemos expresar como 1 entre 4pi epsilon 0, donde epsilon 0 es la constante Al vacío había dicho. del vacío, ajá, de permitividad del vacío. Tengo eso. Si yo sustituyo esta K aquí, pues se va a ir 4pi con 4pi, ¿verdad? Y voy a tener finalmente que el flujo de campo eléctrico de una sola carga puntual es Q sobre epsilon 0. Esto sería el flujo para una carga puntual, ¿sale? ¿Y qué vemos aquí? Que el flujo no depende, fíjense, ay, lo borré. El flujo, con lo último que obtuve, solo depende de la carga y del medio en el que esté, porque epsilon 0 es la permitividad del vacío. Entonces, si estuviera la carga inmersa en aceite o en otro medio, pues dependería del medio. Pero en sí solo depende de la carga y del medio en el que esté. No depende de la superficie que yo puse, ¿verdad? No depende de la esfera. Yo puedo poner la esfera muy pequeñita o muy grande y no depende el flujo de eso. Simplemente depende de la fuente de campo y del medio en el que está el campo. Entonces, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque quiere decir que yo puedo determinar el flujo eléctrico y utilizar la superficie cerrada que a mí se me antoje, ¿verdad? Y además la puedo poner tan grande o tan pequeña como yo quiera y el flujo no va a ser dependiente de eso. Entonces aquí anotamos eso. Como observamos, el flujo eléctrico no depende de la superficie utilizada ni de sus dimensiones. Es decir, si es grande o chiquita, ¿verdad? Ni de sus dimensiones. Solo depende de la carga encerrada,
de la carga encerrada y del medio en el que está. Que siempre vamos a estar en el vacío, entonces, del medio en el que está. ¿Sale? Eso es importantísimo porque, les digo, nos da libertad de utilizar lo que nosotros queramos. Y podemos hacer la demostración de que de verdad no importa, pero no la vamos a hacer. Ahorita no. Es más, se las voy a dejar de tarea, ¿sale? Entonces, vamos acá. La pueden encontrar en cualquier libro de electricidad y magnetismo. Aquí. Tarea. De hecho, a lo mejor está en el libro que está ahí en Classroom. Tarea. Demostrar que demostrar que el flujo eléctrico es el flujo eléctrico de una carga puntual. Carga puntual Q es el mismo para cualquier superficie. Para cualquier superficie. O sea, van a hacer lo mismo, nada más que ahora van a tener la carga puntual Q, sus líneas de campo, y esta la van a encerrar en una superficie sin forma, ¿verdad? Van a, por ejemplo, esto, ¿no? Imagínense que la encierran aquí y esta es su superficie S, van a tomar un diferencial de área. Y ustedes van a encontrar que el flujo para esta sigue siendo Q sobre epsilon 0. Pero aquí la diferencia es que ya no tienen la simetría de una esfera ni el diferencial de área de una esfera. Entonces, esto queda pendiente, ¿sale? De tarea. Y si alguien lo hace, pues se va a llevar lo hace y no lo explica bien, se va a llevar una recompensa para el siguiente examen departamental. ¿Sale? Yo pienso que está en ese libro y si no, en cualquier libro lo van a encontrar. Pero bien explicadito. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes demuestren esto, aquí queda demostrado, pero queda demostrado solamente para la esfera. Cuando hacen esto, ya queda demostrado para cualquier tipo de superficie. Entonces, ya podemos decir que el flujo siempre va a depender solamente de la fuente y del medio. ¿Sí? Sí, no. Contéstenme, porfa. Sí. Sí. Ok. Bueno. Entonces, esto es tarea para mañana. ¿Tenemos clase o cuándo tenemos clase? Díganme. Sí, mañana a las 10. Sí, mañana sí los veo, ¿sale? Y en óptica también. Ya tengo que reponer las dos clases. Sí, para mañana esto de tarea. Espero que lo puedan hacer. Entonces, yo obtuve este flujo y luego cuando se demuestra esto, realmente vemos que el flujo el resultado va a ser esto. Entonces voy a cambiar de esto. Y esa es la ley de Gauss. ¿Sí? Entonces, ahora sí, vamos a expresar la ley de Gauss. Final, ya lo había puesto, ¿verdad? Como 2 veces. Ley de Gauss. Ahora sí la vamos a expresar. Entonces, suponiendo que se tienen n cargas puntuales, voy a dejar espacio Q1, Q2, Q3 hasta Qn, ¿sí? Encerradas en una superficie con un área A, ahorita voy a poner A vector,
coma, entonces, fíjense bien. Esto es como una extensión de lo que tenía. Ahorita tenía solamente una carga puntual. Pero ahora voy a tener n, ¿no? Entonces solamente va a ser principio de superposición. Q1, Q2, hasta 3 puntos, QN. Aquí no ocupo, pero es QN. ¿Sí? Están en un área encerradas con un área A. Entonces ahora el caso es esto. Tengo muchas cargas puntuales aquí. ¿Sí? Y estas cargas puntuales, obviamente, el campo total es la superposición, ¿verdad? Entonces voy a tener Q1, Q2, QN. Acá está QN. Y todas estas las tengo encerradas en una superficie. Entonces yo las voy a poner una esfera grande. Necesito una esfera grande. Imagínense que ahí las tengo, ¿no? Ahí las tengo encerradas en esa superficie. Aquí tengo para que parezca esfera. Y esta superficie tiene una área A, ¿verdad? A vector, que es A por N gorrito. Entonces tengo todas esas cargas encerradas y yo voy a decir aquí la carga total encerrada. Obviamente, pues es la suma de las cargas y le vamos a poner como Q encerrada. Aquí Q, subíndice encerrada, pues obviamente es la suma, ¿no? Q1 más Q2 más 3 puntos más QN. Si yo quiero determinar el flujo de estas, pues obviamente tengo que considerar la carga total. ¿Están de acuerdo? Y el campo total, ¿no? Entonces, y el campo total creado por las n cargas, pues va a ser las superposiciones, hoy nosotros ya lo sabemos. Entonces vamos a decir que es el campo total, pues es el campo 1 más el campo 2 más, etcétera, más el campo n, ¿no? Solamente estoy extendiendo lo que yo había hecho para esto. Si yo tengo eso, pues el flujo de campo eléctrico de estas n cargas puntuales, pues va a ser el siguiente. Voy a tener que es el flujo, que quedamos que era la doble integral sobre la superficie del campo E punto diferencial de A. Como nosotros vimos, déjenme regreso. Aquí yo vi que es Q sobre la carga que encerré entre epsilon 0. Y ustedes también van a demostrar eso, pero aquí es una sola carga encerrada. Entonces, cuando tengo N, pues simplemente esto tiene que ser igual a Q encerrada sobre epsilon 0. ¿Sí? Y esa es la ley de Gauss. Esta es la ley de Gauss. Ley de Gauss. Qué feo escribo. Ley de Gauss. Entonces, ¿qué dice la ley de Gauss? El flujo total a través de una superficie cerrada es igual a la carga eléctrica, total, dentro de la superficie. Qué feo. De la superficie. Dividida entre epsilon 0. Dividida entre
epsilon 0. Esta es la ley de Gauss. Esta es su forma matemática y esto es lo que nos quiere decir, ¿sale? Entonces, para cualquier tipo de distribución, si las tengo puntuales, si las tengo continuas, siempre esta va a ser la ley de Gauss. ¿Dudas hasta aquí? ¿Ninguna? Creo que no. Ok. Ahora, fíjense bien. Nosotros ya nada más con esto voy a terminar y mañana hacemos problemas. Solamente vamos a utilizar 3 tipos de superficies, ¿no? ¿Cómo voy a saber cuáles superficies usar? Pues casi el problema me lo va a decir, ¿sí? Tengo que ver la forma del objeto cargado y utilizar una superficie que me cueste menos trabajo matemáticamente, ¿sale? Por ejemplo, si tengo cargas puntuales, pues obviamente voy a utilizar esferas, ¿sí? Lo mismo, lo dice la simetría. Si tengo una carga puntual, yo la pongo como un puntito, pues algo simétrico y muy fácil de usar, pues sería una esfera. Pudieran utilizar la caja, pero va a ser más difícil porque los vectores campo eléctrico y la normal a la superficie van a dar mucho problema, ¿sí? Entonces voy a poner eso. Utilizaremos 3 tipos de superficies gaussianas, que son 2 puntos, esferas, cajas y cilindros. Nada más, ¿sí? Entonces, obviamente, cuando el objeto que esté creando el campo tenga una simetría esférica, pues utilizo esferas. Si tiene una simetría plana, voy a utilizar cajas. Y si tiene una simetría ya sea cilíndrica o una línea recta, por ejemplo, la varilla cargada, pues voy a utilizar cilindros, ¿sí? Entonces, en ese caso, vamos a tener que darle dimensiones, por ejemplo, a la esfera. A la esfera, nosotros vamos a conocer su radio R, y obviamente su diferencial de área. Entonces aquí, de nuevo, ya les había dicho esto. Hay que obtener a la mano los diferenciales de área de estas 3 cosas, ¿sí? De una esfera cuando el radio es constante, que es lo único que vamos a utilizar, porque hay otras 2 expresiones cuando teta es constante y cuando phi es constante. Pero como nosotros vamos a poner la esfera de acuerdo a nuestra simetría, pues esta siempre el radio va a ser constante, entonces hay que tener a la mano el diferencial de área para esta. Y la caja, pues eso es muy fácil de poner los diferenciales de área, ¿verdad? Depende de cada cara, ¿sí? Aquí va a tener, bueno, necesito las dimensiones, largo, ancho y altura. Ay, a ver si no se confunden con, ¿qué le pongo? A sub C, ¿no? Y obviamente cada tapa tiene su diferencial de área, ¿sí? Por ejemplo, si aquí tengo el plano XY, pues esta tiene diferencial de X de Y, pero esta está en otro plano, entonces así eso se va a determinar ahí. Y el cilindro, ¿sí? Hay que determinar el radio del cilindro, vamos a utilizar el radio, la altura del cilindro y conocer su diferencial de área. Aquí sí hay que tener diferenciales de área. Entonces, estas son las 3 simetrías que vamos a utilizar y obviamente lo que vamos a utilizar siempre para hacer la doble integral, pues van a ser los diferenciales de área que deben quedar ahí a la mano. ¿Sí? ¿Dudas, quejas, sugerencias? No, todo bien.
¿Todo bien? Sale pues. Ya tenemos todo lo teórico para utilizar ley de Gauss. Mañana vamos a hacer puros problemas y se van a dar cuenta que esto ya es muy simple. ¿Sale? Porque la simetría nos va a ayudar muchísimo. Y vamos a pasar, yo creo que esto y el lunes. El lunes también tuve un asunto, perdón. Yo creo que 2 clases a ley de Gauss y ya pasamos a potencial. Sí, porque esto no es difícil, es muy fácil. Ok. Ok, entonces voy a dejar de compartir, chicos. Nos vemos mañana, ¿sale? Maestra, una duda. Dime. Chingale. Respecto a los exámenes, las calificaciones más bien. Ay, ya sé. No, pues, no sé. Yo creo que todos van a reprobar. Pero quieren ver ahí la calificación, ¿verdad? No, denme chance porque no he podido. Vale. Voy a tratar de empezar a calificar. Al fin que no les hice el examen muy largo. Entonces, ahí cuando les empiece a calificar, les voy a poner en Classroom los errores. Estaba pensando mejor en subir el procedimiento. Mejor esto, fíjense, y vamos antes de que se vayan. Cuando revise, en la parte de novedades, ahí voy a subir la respuesta al examen. ¿Qué les parece? Entonces, ya para no estarles poniendo comentarios uno por uno y ustedes se den cuenta en dónde estuvieron mal, ¿sale? Sí. Sí, sale. Mejor. Y sirve que va quedando ahí, y aquellos que se vayan a extra, pues ahí lo repasan, ¿sale? O sea, no solamente va a ser respuesta, ¿verdad? Va a ser también el procedimiento. Sí, el procedimiento. Vale. Sí, está bien. Muchas ¿Sale? gracias, maestra. Ok. Cuídense, bye, hasta mañana. Nos vemos hasta mañana. Gracias. Bye. Maestra, que tenga buen día. Igualmente, adiós.